Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, Reformando la Cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y seguimos con el tema de lo que son las guerras espirituales. Y ustedes van a ver notando que yo, tocando este tema, soy muy diferente al como las otras personas tocan el tema. Que son muy que el mundo espiritual, que los demonios, hay que reprender demonios, que entonces, no, yo voy a un tenor diferente y yo soy bien bíblico en ese tema porque lamentablemente yo no me puedo poner, si yo digo experiencias mías, no voy a saber cómo explicarlo o son experiencias personales mías, son revelaciones personales mías o ¿entiendes? Y como dije en el video anterior, mucha gente no, al no tener un fundamento bíblico, no hay forma como de explicarlo, son experiencias de uno. Pero también yo quiero decir que no es que yo no crea en la represión de demonios, ni en el exorcismo, ni en la liberación espiritual. Yo creo en todo eso, pero yo creo que el cristiano, el evangélico principalmente, le toma demasiado interés a esa parte y no a la otra parte que es mucho más importante. Entonces, en este tema vamos a hablar de lo que es la columna vertebral o la más importante columna en lo que es la batalla espiritual. Y la batalla espiritual tiene mucho que ver con lo que es la batalla de la fe, que lo podemos ver en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dice así: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. No, 7, perdón. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces él habla de la batalla de la fe, y entonces él dice, he guardado la fe. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, primero, la fe, como hemos dicho en otro video, la fe, como mucha gente sabe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe, dice la palabra, que viene por el oír. En Romanos capítulo 10, versículo 13, del 13 al 17, dice que la batalla, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Una persona oye la palabra de Dios, la guarda en su corazón, y después de que la guarda en su corazón por un cierto tiempo, medita en esta palabra, entonces esa palabra produce fe, produce el fruto de la fe. ¿Qué sucede? Que ahí es donde que comienza la batalla espiritual. Cuando una persona guarda esa palabra, Satanás hace todo lo posible por quitar esa palabra de esa persona, quitarle esa palabra. Y esto lo podemos ver en Mateo, Mateo capítulo 13, versículo del 18 al 23, que habla de la parábola del sembrador, ¿verdad? Entonces, en el versículo del 18 al 23, él explica la parábola, pero él habla de la parábola de que hay un sembrador y que él comienza a tirar la semilla y que la semilla cae en diferentes lugares. Entonces, él comienza a explicar la palabra. Entonces dice así, dice: oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, cuando una persona comienza a predicar el evangelio y hay alguien que no lo entiende, ¿verdad? Porque no busca, porque no pregunta
Hay personas que no entienden el evangelio, pero no se atreven a preguntarle a un cristiano, no se atreven a acercarse a un cristiano. Oye, explícame cómo funciona esto. ¿Qué pasa? Que esa palabra no está profunda en el corazón. Si ustedes se fían antes y ahora, era lo mismo. Ustedes se fían que una cosa es la calle, lo que le decimos tal vez en Santo Domingo, y otra cosa es la tierra. Como ustedes se dan cuenta que la calle, ahora se usa cemento, se usa como petróleo para eso, para hacer la calle. Pero antes era igual. Antes el que caminaba por la calle, supuestamente, antes los romanos usaban ladrillo. O sea, usaban bloque y y usaban lo que le decimos tiles o cerámica, ¿verdad? Ellos fueron los primeros que comenzaron, que inventaron eso. Otras personas usaban piedra de río para crear caminos. Pero el asunto es que siempre la superficie de los caminos son más duras que la de la tierra. Entonces él dice que cae en el camino, es decir, que esa palabra no se profundizó en el camino. Entonces, otro problema que existe en las iglesias hoy en día es que no es, básicamente el nuevo cristiano hace confesión de fe y nadie lo guía en nada. O venga al discipulado, a clase de discipulado. La persona va a clase, pero lamentablemente no hay una institución. La iglesia no está instituida bien, organizada bien para guiar al nuevo creyente a que profundice esa palabra. Y entonces son muchas cosas que no entiende. Viene el enemigo con todas estas nuevas doctrinas que hay y esta nueva cosa y le quita esa palabra muy fácilmente. Entonces sigue diciendo y dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Dice, es el que oye la palabra y la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué pasa? Hay personas que reciben la palabra, pero no aguantan la prueba, no aguantan la tentación. Automáticamente una persona recibió la palabra, esa persona ya se está constituyendo enemigo de Satanás, enemigo del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que Satanás le comienza a mandar pruebas, que Satanás le comienza a mandar tentaciones, que Satanás le comienza, entonces esa persona no aguanta la prueba y no aguanta la tentación, como el caso de Pedro, que el mismo Jesucristo le dijo: oye, Satanás me ha pedido para zarandearte. Y Pedro cae en la prueba. Pedro vuelve y se reconcilia cuando resucita el Señor. Y él lo ve. Ahora, el asunto es que hay mucha gente que no aguantan la prueba, que no aguantan cuando el enemigo automáticamente. Y entonces una cosa que ayuda a esto es que hay mucha gente, muchos evangélicos, que le predican a la gente como que este es el mejor camino. Principalmente la gente de la prosperidad. Le predican a la gente: este es el mejor camino, este es lo más bueno que hay. Cuando en realidad no es tan así. Lo que en realidad sucede cuando automáticamente tú te arrepientes, te convertiste, lo que viene son pruebas y tentaciones. ¿Entiendes? Entonces sigue y dice, pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y le entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Entonces la tercera persona es la persona que recibe la palabra, pero se entretiene con lo que son las riquezas, con lo que son, o sea, no le presta atención a esa cosa. Él prefiere hacer dinero. No, yo quiero vivir bien, entonces también se pierde la palabra. Y también esto viene dentro de lo que él
el evangelio de la prosperidad, que eso es hacer dinero. Un evangelio de hacer dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que automáticamente esa es la guerra espiritual. Que una persona recibe, o sea, recibe la palabra, automáticamente recibe la palabra, comienzan las tentaciones, comienza la prueba automáticamente para que pierda esa palabra, para que el enemigo se lleve la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que en vano hay muchísima gente en las iglesias que ya no tienen fe. Hay muchísima gente en las iglesias que ustedes ven que atienden servicio, que incluso te pueden hasta reprender demonios y no tienen fe. Que cantan en las iglesias y no tienen fe. Que levantan la mano y adoran al Señor y no tienen fe. No tienen fe. Tenemos el caso, por ejemplo, de Judas, Judas Iscariote. Judas caminó con Jesús. Judas, muy probablemente Judas reprendió demonios porque Jesús tenía que ser justo con todos los apóstoles. Él tenía que aplicar la misma justicia con todos los apóstoles. Muy probablemente Judas reprendió demonios. Muy probablemente Judas tuvo dones, ¿verdad? Pero Judas no tuvo fe. Nunca creyó en Jesús. Pero entonces nosotros vemos, entonces ¿qué pasa? Que no importa que tú incluso prediques el evangelio, gane alma, tú puedes ganar alma. Una persona puede ganar alma y no tener fe. Porque miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 26 al 27. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 26 al 27, dice así. Así que yo de manera corro no como a la aventura, de esta manera peleo no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él lo estaba diciendo en la primera de Corintios, precisamente la iglesia que tenía todos los dones espirituales, pero eran carnales. Y él le está diciendo, oye, yo mismo, el mismo apóstol Pablo se cuidaba. Cuando él decía yo golpeo mi cuerpo, él no decía literalmente. Él decía contra la tentación. Cuando le venía una tentación, él forzaba a su cuerpo a que no cayera en esa tentación. Como decía el Señor Jesús decía, si tu mano es ocasión de caer, córtala, pero él no estaba hablando literalmente. Él estaba diciendo, somete tu mano, sométela a la voluntad de Dios, no a la voluntad del pecado. Entonces él decía, yo mismo, cuando viene a ver, yo mismo me disciplino, porque cuando viene a ver, he ganado a muchos. En otras versiones dicen, yo habiendo ganado a muchos, dicen otras versiones, venga a ser yo eliminado al final. Entonces dice en el mismo capítulo, en el mismo versículo, Primera de Corintios capítulo 15, del 1 al 2 dice así. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si tú no, ahí vuelvo otra vez lo de retener la palabra. Si tú no reteniste la palabra que yo te prediqué, entonces creíste en vano. O sea, en vano, porque había mucha gente que no creía en la resurrección de los muertos, no creía en la resurrección de Jesucristo. Entonces, la resurrección de Jesucristo es el pilar, la doctrina de la resurrección de los muertos es el pilar más importante del evangelio, del cristianismo. Si no hay resurrección de muertos, si Jesucristo no resucitó principalmente, entonces el cristianismo es en vano, todo en vano. ¿Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo si no creemos que vamos a resucitar? Eso es como la gente que dice, cuando nos muramos no hay más allá, lo que hay es que tú te vuelves gusano y ya.
¿Entiendes? Eso es casi ser ateo. O sea, si tú no, hacemos todo lo que hacemos porque creemos en la resurrección de los muertos y va a haber un día en que vamos a resucitar en gloria. Y eso lo explicamos. Eso lo explicamos cuando hablamos del pecado. El pecado y la resurrección de los muertos. Yo creo que voy a resucitar en un cuerpo que no es débil, un cuerpo que no es cuerpo de pecado, que es un cuerpo incorruptible. Si no creemos en eso, entonces, ¿entiendes? So, la guerra espiritual, la verdadera guerra espiritual, es que yo, en conclusión, es que cuando yo creo, cuando yo comienzo hago mi confesión de fe y yo creo, Satanás va a hacer todo lo posible para sacarme del camino, para que yo suelte esa palabra, para que yo no crea en esa palabra, me va a tentar. Y eso es mientras el cristiano esté vivo, mientras estemos caminando en este mundo, ese va a ser la guerra. Pero no vale de nada reprender demonios, cantar en la iglesia, tener dones espirituales de todos los tipos y no tener fe. Y cuando llega la tentación, llega la prueba, caemos, no pasamos la prueba, no pasamos la tentación, pecamos y nos suceden todas estas cosas. Hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.